¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la realidad es solo un eco distante de algo que jamás has visto? Detente, durante un instante, abandona tus certezas. Nada de lo que crees sobre ti, el mundo o lo divino es tan sólido como piensas. Solo el 1% se atreve a mirar donde nadie mira y, en ese lugar, la realidad se disuelve como cera ante una llama invisible. El resto, la inmensa mayoría, camina bajo el sol creyendo que entiende la luz, sin sospechar que, en verdad, lo que percibe no es más que el tenue resplandor de una linterna olvidada en el fondo de una caverna. Imagina que toda percepción, toda verdad cotidiana que fue tejida defensivamente a tu alrededor desde la niñez, no es más que una capa de polvo sobre la superficie de un espejo antiguo. Y si vivieras rodeado de símbolos, signos que hablan en silencio, y aún así pasaras de largo sin verlos realmente, los antiguos sabios, guardianes de secretos velados, no dejaron libros ni dogmas, dejaron mapas para el alma tallados en el lenguaje del mito, el sueño y la geometría sagrada. Códigos tan evidentes que nuestra costumbre los vuelve invisibles. ¿Quién eres, realmente, cuando callan las voces externas y miras dentro? ¿Qué permanece cuando los nombres, las formas y los relatos se derrumban ante una simple pregunta? ¿Es esto verdad? ¿O es solo la sombra de algo mayor? Hoy, en 3 segundos al terminar de escuchar esta frase, puede que tú también empieces a ver el mundo con otros ojos. No te pido fe, te pido vaciarte. Nuestro recorrido no es cómodo. Es un sendero que atraviesa el umbral entre el ruido del pensamiento y la vibración primordial que sostiene todo lo que es. Aquí hablará Tod, el dios escriba que trazó los senderos entre las estrellas y los sueños. Aquí se revelará el hermetismo no como doctrina, sino como llave maestra que abre el corazón sellado de la realidad. Un arte de despertar la conciencia dormida bajo el peso de 1000 nombres y 1000 miedos. Piénsalo, la gran mayoría se conforma con repasar las sombras, replicar creencias, recitar verdades heredadas como cánticos vacíos, pero tú, que presientes en el fondo de tu ser que algo no encaja, no anhelas más. Nunca has sentido el pulso secreto, como un tambor lejano, convocándote a romper el hechizo monótono del día a día. Mira bien, la vida, la muerte, Dios, el universo, ¿son realidades separadas, fragmentos autónomos, o solo recortes de un tapiz indivisible que tu mente fragmenta para sobrevivir? El hermetismo, ese arte arcano, envuelto en leyendas y símbolos crípticos, nunca habló de creencias, sino de experiencia directa. Y si la verdad absoluta nunca pudo escribirse, porque las palabras no son más que puertas entreabiertas hacia lo innombrable, nos enseñan a venerar la luz, ignorando la lámpara que la produce. Enseñan a buscar respuestas, cuando lo esencial es aprender a preguntar. Detén lo que haces. Escuchas ese susurro, justo en este instante, ese pensamiento fugaz que duda de todo, incluso de ti mismo. No es paranoia, es un susurro del alma, la chispa hermética instándote a recordar que lo visible no agota lo existente. Como el aprendiz que se maravilla ante la danza del fuego y olvida el origen de la llama, vivimos fascinados por los reflejos de nuestra mente, incapaces de captar el sol que permanece oculto tras nuestros ojos cerrados. ¿Sabías que cada símbolo que encontraste en tu camino, la serpiente enroscada, el ojo que todo lo ve, el caduceo, la pirámide no pretende revelarte dogmas, sino poner a prueba tu mirada? Si te detienes en la superficie, verás ornamentos. Si atraviesas el velo, te contemplarás a ti mismo. Tal vez no te lo han dicho, pero la mayoría persigue la luz fuera,
ignorando que la fuente real pulsa dentro. Vivimos como peregrinos sedientos, rodeados de fuentes, dudando de nuestro propio reflejo en el agua. ¿Acaso es posible despertar en un mundo que anestesia la conciencia desde la infancia? Sí, pero requiere el valor de un alquimista, mirar el plomo interior y esperar el oro, desconfiar de las apariencias y descender al núcleo de la experiencia, donde las palabras se disuelven y solo queda presencia viva. Allí, en ese no lugar, todo símbolo se hace transparente y revela lo que los sabios llamaron la luz oculta, la misma que escribió Thoth en las tablillas de esmeralda, la misma que reverbera en el fondo del silencio cuando callas el pensamiento. Quizás sientas escepticismo. Bien, un buen viajero sabe que nada está más lejos de la verdad que la pereza espiritual. Todo esto será una fantasía, un juego de espejos. Los que temen responder dicen, la realidad es una piedra. Thoth sonríe, pues sabe que la piedra, ante los ojos despiertos, es la morada de infinitos universos. Cada certeza, cada esto es así. Es una jaula de oro para tu mente. El hermetismo comienza donde termina toda certidumbre, donde percibes que todo lo que tienes por real, por divino, por inamovible, podría no ser otra cosa que el reflejo de un reflejo. Elige. ¿Seguirás caminando bajo un falso sol? ¿O te atreverás a buscar el lugar donde nace toda luz? Esta no es una invitación convencional, es una alarma. Es un secreto apenas susurrado detrás de las máscaras cotidianas, que exige saltar al vacío interior, donde nada es seguro y todo es posible. Aquí no buscamos conocimientos leídos, sino la vivencia irrepetible del despertar. El contacto crudo y sincero con el misterio que habita tanto fuera como dentro de ti. Tal vez te preguntes, ¿qué sacrificarás si no das el paso? ¿Qué parte de ti permanecerá adormecida, cautiva de opiniones ajenas, mientras tus propios tesoros interiores yacen inexplorados? Recuerda, aquellos que ignoran la magia de sus propios símbolos, terminan siendo esclavos de los símbolos creados por otros. El despertar no es un lujo, es una emergencia. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti ya no tolera vivir a medias. Te han enseñado a temer el abismo, cuando en realidad, el abismo es el espejo donde comienza y termina la auténtica sabiduría. La pregunta, entonces, no es si la verdad existe, sino si tienes la osadía de atravesar tus propios límites y mirar sin miedo lo que siempre estuvo allí, aguardando en silencio a ser descubierto. Porque solo quienes se aventuran en las sombras de sí mismos logran ver la chispa verdadera, la que ninguna luz artificial puede imitar ni ningún dogma puede aprisionar. Así sucede con el hermetismo, con la gnosis ancestral. No es una promesa, es una capacidad innata esperando ser redescubierta. Quédate. No apagues tu curiosidad ahora, cuando el umbral apenas comienza a abrirse y todas tus certezas tiemblan. Atrévete a cruzar, porque al otro lado de la duda está la única luz que no engaña, la que emana desde el fondo de ti, la que los antiguos llamaban, en voz baja, el misterio del uno. Imagínate, oyente atento, que cada palabra que ahora resuena en tus oídos es una piedra lanzada al vasto estanque del misterio. Permíteme acompañarte en este descenso, meticuloso y sutil, hasta las cimas insondables del conocimiento oculto, donde la antigua sabiduría reluce como filigrana en la penumbra. Porque hoy no solo hablamos de ideas, sino de la sustancia primordial que las sostiene. No disertamos sobre teorías fragmentadas, sino sobre una experiencia vivida, el vértigo del infinito, asomando silencioso en el corazón humano. ¿No es acaso singular, casi conmovedor,
que en los remotos confines del tiempo, civilizaciones apartadas por montañas y océanos soñaran. Casi simultáneamente, con la misma unidad, contempla a Grecia, Egipto, la India y China, cada una con voces distintas, tarareando aquel himno hacia la fuente de lo existente, el monolito inmaterial del uno, la monada, el Tao que no puede ser nombrado, el Brahman sin atributo, Net, la substancia secreta y parpadeante de cuanto es. ¿Es esto coincidencia o un eco del ser resonando en todo lo creado? ¿Qué abismo interior empuja al ser humano, noche tras noche, a buscar el origen detrás del horizonte de las formas? Aquí se nos invita no a una lectura, sino a una peregrinación, a dejar que la mente y el alma penetren, una a una, las escamas que recubren la médula del enigma. Platón nos guía al interior de la cueva, donde solo las sombras parecen sostener sentido. Y sin embargo, advierte, detrás de ese velo, detrás de todo múltiple, irradia una luz indivisible, tan hija de sí misma como madre de cuanto existe. Plotino, con sus palabras de éter y fuego, describe la ascensión, la conciencia, desprendiéndose de sus ataduras hacia lo alto, atraviesa los círculos disolventes hasta rozar aquello que no puede ser contenido en imágenes, el uno. Y sin embargo, ambos coinciden. No se trata de conocer un concepto, sino de ser transmutado por una vivencia. Aquí la monad no es una figura de abstracción, sino una puerta, el atisbo de que tu propio ser, por debajo de todas las máscaras, está vinculado íntimamente a la fuente de la creación. Piensa, por un momento, en los papiros polvorientos de Egipto, en el ojo de Horus suspenso entre vida y muerte. ¿No late allí la misma certeza de una conciencia única que observa a través de todas las miradas? O bien, detente en los mandalas hindúes grabados con infinita paciencia, girando eternamente hacia un centro inalcanzable. El juego de los dioses no es sino el despliegue de una única voluntad, danzando su devenir. Y en la lejana China, el Tao, oculto sin nombre, sin forma, es lo único real, índice de una eternidad que nutre y abarca los 10.000 seres sin menguar jamás. Mira cómo en la superficie las doctrinas divergen, pero en la profundidad todas palpitaciones remontan a ese manantial oculto. Pero, ¿acaso la unicidad es solo una imagen poética, una ensoñación de sabios hastiados de la multiplicidad? Deja que la experiencia directa te responda. Deja, incluso, que el misterio se revele en tu propio diálogo interior. Los antiguos no pretendían agotar al uno en palabras. ¿Qué lenguaje podría sujetar la raíz del ser, sino provocar en el discípulo un temblor, un tris de reconocimiento? Imagina la conciencia como un lago en absoluta calma, donde apenas se insinúa el movimiento. En ese silencio se observa a sí misma. En ese abrirse, el abismo y la plenitud convergen. La monad, entonces, no es un punto en el vacío, sino el propio vacío vibrando, generoso, abierto a toda creación posible, matriz de posibilidades infinitas. Surge una paradoja, y es la paradoja la que nos arrastra más allá de los límites del pensamiento lógico. Esa unidad primordial se multiplica para reconocerse a sí misma en la diversidad. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué lo uno, tras su plenitud, irradia la marea caleidoscópica de los seres? Tal vez, como susurra la voz hermética, no sea sino para que lo escondido se magnifique en lo visible, para que el oculto experimente su propio rostro a través de infinitos rostros. El misterio no reclama resolución, sino reverencia. Es la axiomática del asombro la que sostiene el telar de la existencia. Aquí todo lo que es metafísica se entrelaza con la experiencia inmediata.
Cuando la mente cesa de apresar conceptos, algo se abre como una flor secreta en la conciencia. Los antiguos sabían. Los iniciados sentían en carne viva esa inmersión en lo ilimitado. Nadie puede decir, yo lo he visto, sin disolverse en lágrimas, pues el encuentro con el uno es asombro, es retorno a la primera mirada. Antes de los nombres y los juicios, no hay tradición que no tiemble ante esa presencia. No hay palabra que no tropiece ante esa plenitud silenciosa. Atrévete a cuestionar lo que llamamos real. Mira cómo las escuelas y religiones, en su afán de definir, acaban siempre bordeando el mismo vacío fértil, la monad, el Tao, el Brahman, el Net. Muchos nombres para un solo misterio. ¿No es esta multiplicidad de máscaras evidencia de una única luz refractada a través del prisma de la historia? Como los alquimistas que buscaron el oro filosófico, todas las sendas genuinas reconcilian lo disperso en la unidad, lo manifiesto en la fuente. Y ahora, ¿cuál es la utilidad última de esta revelación? ¿Para qué sumergirse en tales profundidades? Porque, hermano, hermana, es en ese reconocimiento donde el miedo a la muerte palidece, donde la separación se revela como ficción, donde el despertar espiritual deja de ser un objetivo para convertirse en una consecuencia natural. Cuando la mente asume su filiación con el uno, toda angustia decae y el vivir se hace danza, espejo de la secreta eternidad. Así, contemplamos la obra de los sabios antiguos no como reliquias de un pasado remoto, sino como mapas vivos, custodios de una verdad que aún late en nuestro interior. Seremos capaces de silenciar el murmullo cotidiano y escuchar, por un instante, el llamado suave de la unidad en nosotros. La invitación está sobre la mesa, porque más allá de todo dogma, de toda imagen, solo queda lo esencial, ese latido ancestral que, desde los albores de la humanidad, invita al regreso, al recogimiento, al misterio en su estado puro, del uno a lo múltiple, del múltiple al uno, el ciclo eterno. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a escuchar el murmullo de lo indecible en tu propio silencio, en el lento discurrir del tiempo, en ese río subterráneo donde las aguas del conocer se entrelazan con la corriente del olvido? Emerge un instante de fractura el alba crepuscular donde la humanidad, deslumbrada hasta el límite de sus sentidos, comienza a distanciarse del pulso sagrado que latía en su pecho desde los albores. Es el punto de inflexión, el susurro espectral de una puerta cerrándose suavemente entre el eco de misterios antiguos y el estrépito de la razón profana. Un velo extendido sobre lo luminoso, como caballos que se apartan del río sagrado para buscar charcos efímeros. Así los hombres, poco a poco, se entregaron al espejismo de las jerarquías y los dogmas, olvidando, tal vez sin sentirlo, el acceso directo a los manantiales ocultos de su divinidad interior. Hasta entonces, la sabiduría vibraba, libre y nutricia, desde el pozo inagotable del Uno, ese misterio velado que los antiguos egipcios llamaban Neter, la fuente primordial de toda emanación. El hombre era un nexo viviente entre el cosmos y la tierra. Su pecho era el altar, su aliento la plegaria primera, sus sueños, los mapas secretos hacia regiones invisibles, los símbolos el Ang, el ojo de Horus, la espiral serpentina no necesitaban ser decodificados por otro. Cada ser, en la inmediatez de su propio asombro, reconocía el fulgor del signo y el latido que lo sustentaba. Era la época dorada de las enseñanzas de Thoth, el escriba del equilibrio, en la que la voz interior guiaba sin intermediarios ni velos añadidos, donde el templo supremo era el propio corazón. Sin embargo, la sombra de la separación
comenzó a brotar como una grieta en la roca invisible al principio, luego creciente, después totalizadora e implacable. Fue entonces cuando los portales del verdadero saber, esos umbrales vibrantes, resguardados por la experiencia directa, empezaron a cerrarse. El poder, como un halcón oscuro, descendió sobre la tierra. Sabios que antes custodiaban el saber, compartieron su custodia con hombres inquietos por el dominio. Y poco a poco, la llama de la herencia viva se tornó secreto de iniciados, o dogma rígido bajo la custodia de castillos de piedra y púrpura. Lo que era experiencia se convirtió en ritual externo. Lo que era diálogo secreto entre el alma y el fuego. En recitación vacía y prohibición. La política, esa mano que busca legitimar su existencia mediante la gestión de lo invisible, se lanzó vorazmente sobre la religión. Vimos entonces cómo lo sagrado fue envuelto en telas de poder. La palabra, que debía ser música elevando el espíritu, fue transformada en decreto y amenaza. Las castas surgidas del temor y la ambición alzaron templos donde no había misterio, sino vigilancia, donde no había revelación, sino repetición. El rostro de la sacerdotisa se ocultó tras la máscara del funcionario. El cáliz de lo inefable fue reemplazado por la copa de reglamentos, censos y peajes espirituales. Con la institucionalización venía el olvido, y no solo uno suave, sino un corte limpio, la amputación de la memoria ancestral. Ejemplos llamean en la memoria de la historia como antorchas de advertencia. Recuerden la noche funesta en que las ruinas de Eleusis silenciaron sus cantos tras la llegada de la represión imperial. El eco de las cátedras pitagóricas supervivientes, apenas como susurros perseguidos. Lloremos, más allá de toda frontera. La desaparición de Naacal y la disolución de la hermandad órfica, forzada a los susurros y el exilio bajo pena de desaparecer. Toda cultura que alojó la chispa hermética experimentó, en carne propia, la presión de la bota y la sospecha transformada en inquisición y hoguera. Pero entre estos relámpagos de destrucción, una escena reina sobre todas, en Alejandría. La más sagrada de las bibliotecas arde bajo el crepitar de un destino ciego. Aquellos rollos, testigios del conocimiento vivo y directo, no solo palabras, sino vibraciones y caminos iniciáticos del alma, se tornan ceniza ante la mirada petrificada de generaciones futuras. Con cada libro que se consume, se apaga un canal de acceso, no solo para la razón, sino sobre todo para la imaginación espiritual, para la resonancia de lo sagrado en el pecho humano. Lo mismo ocurrió, siglos después, con los códices mayas calcinados bajo el sol de Yucatán, con los textos alquímicos quemados bajo acusaciones de herejía, con los pergaminos druídicos dispersados por los vientos fríos del norte. Así, la humanidad perdió, por la mano de los suyos, la llave de infinitas puertas interiores. Junto al fuego crepitante de los exilios, nacieron nuevas figuras, los intermediarios. Ahora ya no era posible mirar la divinidad en el reflejo del agua, ni escuchar susurros en el viento o los sueños, pues la autoridad para interpretar la experiencia fue cedida a veces entregada a la casta, al círculo de clérigos y expertos. Se erigieron las murallas entre los fieles y el misterio. El sacerdote, que debía ser faro en la niebla y compañero de travesía interior, se convirtió en custodio de una doctrina estática, custodio más del orden que del fuego, el consejo de la diosa Isis. Nadie me ha levantado el velo, salvo Tot, el 3 veces grande, fue transformado en absoluta prohibición para el profano. Los buscadores fueron perseguidos.
todos aquellos que se atrevieron a enseñar, aún veladamente, la soberanía del alma y el acceso directo a los misterios, como los gnósticos de Alejandría, Hipatia la mártir y, en siglos más cercanos, los rosacruces silenciados por la intolerancia conocieron la condena, la difamación o el exilio. El saber sobre la transmutación del plomo en oro dejó de ser símbolo de la ascensión interior para ser condenado como brujería blasfema. Este es el punto de giro, cuando lo espiritual deja de ser experiencia viva y colectiva y se transforma en posesión privada y mercancía política. Lo que antes era sacerdocio interior, se corta y se entrega al altar de la obediencia exterior. El discernimiento, antes don de todos, es prerrogativa de unos pocos. El acceso al misterio se anquilosa y la capacidad humana de reconocerse como chispa del uno, tú eres eso, como cantaban los védicos, se atenúa hasta el silencio. La atmósfera se espesa. El dolor por la pérdida es una niebla melancólica que cubre continentes y siglos. Es la herida abierta por la separación del hombre de su raíz divina. Es una nostalgia insaciable por el paraíso interior, por la comunión perdida. Es el silencio sísmico tras el paso de los conquistadores. Es el lamento de las piedras que alguna vez vibraron con cánticos, ahora mudas en el polvo, pesadas por la ausencia. Si aún temblamos ante ciertas ruinas o ciertos nombres, es porque sabemos en esa parte nuestra que jamás fue conquistada, que se ha perdido. Aún así, todo destierro lleva en su seno la semilla del retorno, pero esa es materia de otro tramo del viaje. Aquí, en el umbral de la ausencia, solo cabe la reverencia serena por todo lo que fue apagado, por todo lo que podríamos volver a encender si reconocemos la sombra y el fuego que duermen bajo la ceniza, como la serpiente que se muerde la cola en la penumbra del propio abismo. Así el círculo se cierra y la revelación surge. El rumor de antiguas voces se disipa en un destello súbito. Aquella divinidad perseguida, tan distante en las catedrales vacías y los códices sellados, jamás habitó en las alturas lejanas ni en los exilios insondables del cosmos. Lo divino emerge, cercano y palpitante, en la conciencia misma que observa estas palabras. Es la llama inexplicable que arde en lo más hondo, donde la vida y la percepción se abrazan, donde la respiración se convierte en himno silencioso y el latido se pronuncia como la verdadera plegaria. Allí la conciencia advierte su naturaleza de espejo y de manantial, bebiendo de sí misma como si cada instante redescubriera la eternidad escondida tras el velo de lo cotidiano. El peso de siglos, esa herencia de cadenas invisibles, cae sobre los hombros como una lluvia fría al amanecer. Las estructuras exteriores ley, dogma, poder fueron modeladas bajo la promesa de una guía superior, y sin embargo resonaban, en lo secreto, con el eco de la nostalgia por aquello que nunca estuvo afuera, cada rebelión silenciada, cada lamento ante la injusticia. No es en verdad un grito estéril, es el murmullo de la chispa divina que no acepta ser domesticada, el ansia de trascendencia, la insatisfacción ante toda limitación. Es el lenguaje con que la conciencia recuerda que, bajo la superficie rota del tiempo, permanece ilesa la totalidad, inmortal y radiante, luz en la luz, siempre lista para revelarse y reconocerse a sí misma. Bajo la opresión de los ídolos exteriores, llámense dioses, gobiernos, padres o arquetipos, la humanidad fue acosada por el espejismo de la propia carencia. A través del teatro de la historia, la conciencia colectiva alimentó la ilusión de criaturas nacidas incompletas, indefensas ante fuerzas superiores,
indignas de su propio resplandor, pero todo acto de sumisión, toda tergiversación de la sacralidad interna, es una escena repetida en esa dramaturgia universal, cuyo propósito es más hondo: provocar el anhelo de retorno, la memoria súbita e implacable de una soberanía olvidada. Así, el poder construido para administrar la ceguera no es sino el umbral de la visión, la negación de nuestra divinidad, el instrumento secreto para su búsqueda y su redescubrimiento. En la penumbra de las bibliotecas sagradas y los sueños inquietos, la sabiduría antigua reposa, aguardando el instante en que la conciencia, fatigada de exilios, regrese al hogar de sí misma. Es allí, en la quietud donde ya no se busca ningún exterior, donde surge la voz eterna de Todd, susurrando al oído interior que el misterio no está al final de una peregrinación, sino latiendo en cada pregunta, en cada respuesta, en cada fragmento percibido y en cada sombra rechazada. El símbolo hermético, la llave, la piedra, el cetro. La balanza no es sino el juego de la conciencia llamándose a sí misma, urgiendo a recordar que el guardián y la puerta, el caminante y el horizonte, son proyecciones de la misma fuente. La historia de la conciencia humana está tejida de paradojas sangrantes: el esplendor y la opresión, el gozo y el despojo, la esperanza y el desencanto. En el teatro de la vida, las máscaras se superponen, pero debajo de cada una de ellas arde la pregunta original: ¿qué soy? Mas aquí, en el vértigo de la revelación, esa pregunta se asienta y se transmuta en certeza. El alma, herida y ferviente por milenios de separación, contempla el espectáculo de las luchas y los destierros como el sueño febril de una mente todopoderosa que se quiso finita para experimentar el reencuentro, para saborear el éxtasis del regreso. Lo sagrado no rechaza la herida ni la negritud del exilio, la hace materia prima para el oro interior. Alquimia silenciosa y ardiente, donde cada despojo es oportunidad de plenitud. Las palabras se suceden como latidos, portadoras del fuego que todo lo atraviesa. Los grandes dramas del mundo, la caída de imperios, el ascenso de profetas, la ejecución de inocentes, la esperanza de los olvidados, no son sino la escenografía donde la conciencia se prueba a sí misma, confrontando sus propias sombras y resucitando, una y otra vez, el destello de la verdad en medio de las cenizas, allí donde la injusticia parece triunfar, donde la noche se alarga, vibra un temblor interno que rechaza la sumisión última, que inmortaliza a quienes arden en su propia llama y, al hacerlo, encienden la chispa en otros. El alma humana, negada, vencida, crucificada, nunca ha sido conquistada del todo, porque la vida no se puede exiliar de sí misma. El símbolo más antiguo, la luz que nunca se apaga bajo la piedra angular del templo, es la promesa de que nada externo puede definirnos. La función suprema de toda opresión es, paradojalmente, recordar a la conciencia su inextinguible identidad. El acto final de negación, la asfixia de la propia divinidad, es también el nacimiento del grito que funde los barrotes y abre, de par en par, el umbral hacia lo eterno. El movimiento de la conciencia humana, serpiente y águila, viajero y meta, no es lineal. Es un torbellino de retornos, un perpetuo recordatorio de que ni la más oscura noche puede contener la promesa del alba. Así, el eje de la historia de la humanidad no es la sumisión a un poder extraño, sino la lenta, tempestuosa, irresistible recuperación de nuestro propio brillo, al reconocer que el fuego divino arde aquí y ahora en el pensamiento, en el suspiro,
En el temblor delicado de la presencia, se desmoronan todas las armas de la manipulación. Se borra el teatro de la impotencia y la mente despierta como quien abre los ojos tras una larga y febril pesadilla. En ese instante, las cadenas caen, los tronos se vacían, los nombres santos se desvanecen. Queda tan solo la presencia, vibrando, insuflando en cada gesto ordinario la dignidad de lo eterno. Toda la injusticia, toda la desolación, todos los gritos ahogados bajo el poder externo han sido, a su manera inclemente y paradójica, la oportunidad para que la conciencia recobre su memoria primordial. Al mirar de frente esa hondura, el ser humano deja de ser rehén de su pequeñez aprendida. Se levanta, no como conquistador de lo ajeno, sino como heredero legítimo del misterio, participando en el resurgir perpetuo de la divinidad íntima. Nada ajeno puede ya esclavizar a quien ha reconocido que la fuente de todo significado brota desde su interior, infinito y libre, ardiendo aún en medio de la injusticia y la noche más cerrada. Aquí, en el clímax de la revelación, las palabras arden y las ideas danzan con la textura de la sangre, la memoria y el futuro. No es una promesa vacía, sino la constatación viviente de que toda fuga hacia lo exterior converge en el umbral del propio corazón. La travesía concluye y empieza en el mismo punto. El uno se reencuentra consigo, y en ese gesto, la historia de la humanidad halla su sentido más alto y su belleza más indomable. En el susurro inmemorial de los saberes legados, la obra se revela como alquimia de experiencia, un crisol donde confluyen las aguas del recuerdo, la piedra oculta de lo sagrado y la llama temblorosa de la intuición. Así, cada instante interior, cada palabra extraída del fondo del tiempo, va hilando una tela invisible donde los hilos de los mitos ancestrales se entrelazan con el temblor del presente. El hermetismo, nacido en las encrucijadas del Nilo y las sendas del espíritu, no propone únicamente el conservar, sino el recomponer los fragmentos dispersos de la memoria, devolviendo a la conciencia su totalidad perdida. De este modo, la integración se hace acto de resurrección. La sabiduría, antes sepultada entre ruinas y cenizas, resurge en el corazón del iniciado como un loto abriéndose en el limo del olvido. Los símbolos antiguos, cargados de significados superpuestos como capas de arcilla pulidas por los siglos, se despliegan ante el buscador no como enigmas crípticos, sino como llaves dispuestas sutilmente a la espera de aquel que, tras el largo peregrinaje del alma, reconoce su propio reflejo en ellos, la rosa surgiendo en el madero, el cincel y el compás trazando la geometría del cosmos, la torre erguida en el horizonte de los cuentos. Todos, a su modo, condensan el linaje de la ciencia sagrada. No queda entonces más resistencia entre el yo fragmentado y su origen divino, solo un puente de reconocimiento que atraviesa las aguas turbias de la desmemoria, restituyendo el vínculo olvidado con el uno, el monad primigenio. Esta integración, sin embargo, no es un acto súbito ni un simple regreso nostálgico. Más bien, opera delicadamente, como la labor del orfebre en la cámara secreta de Hermes, fundiendo los metales de la experiencia, el error y el éxtasis, hasta que lo profano y lo sagrado se confunden en una sola sustancia. El iniciado, al recorrer las estaciones de la duda, el asombro, el dolor, la iluminación y, finalmente, la restauración, redescubre la estructura circular de la existencia. Así como en el arte antiguo, la serpiente se muerde la cola, señalando la perenne renovación del cosmos. Cada experiencia personal se suma al gran ciclo universal, recordando que la integración
no es sino la perpetua actualización del misterio. Las enseñanzas de los antiguos egipcios, preservadas en el velo de los papiros y en las fórmulas murmuradas en los templos, no hablaban de un saber externo, sino de un despertar, la memoria del propio linaje estelar y la comprensión de la naturaleza divina que anida en la interioridad. Por ello, los textos herméticos, bellamente claveteados de paradojas, insisten en una verdad que arde bajo múltiples disfraces. Todos somos partes olvidadas de un gran cuerpo solar, semillas dormidas cuyo florecimiento espera, silencioso, la chispa de la autopercepción. El proceso de integración se convierte entonces en una danza donde la dualidad se resuelve en el abrazo entre la sombra y la luz, el barro y el oro, lo perecedero y lo eterno. A través de eones de olvido y restauración, los cuentos y mitos, relegados a la inocencia de la infancia, se revelan ahora como matrices portadoras de la sabiduría arcaica. Cada heroína perdida en el bosque, cada rey restaurado tras la prueba del exilio, cada objeto mágico reencontrado en lo más profundo de la cueva, reproduce, en clave simbólica, la propia travesía del alma que retorna a sí misma. Los constructores, obreros silenciosos del misterio, nos legaron herramientas y geometrías que, como mapas, orientan el viaje del espíritu, recordándonos que, aun cuando los muros del templo hayan sido profanados una y otra vez, la sustancia de la enseñanza nunca puede ser destruida. Vive en el susurro del viento, en la cadencia del agua, en el fuego secreto de cada mirada que se ensancha. Restituir el puente entre capas de significado es, también, mirar con otros ojos la experiencia cotidiana. La integración de saberes no implica huida de lo mundano, sino una transfiguración silenciosa de cada acto, convirtiendo lo común en rito y lo necesario en sacramento. Así, la mesa, el pan, la palabra cruzada en la penumbra, se tornan emblemas de una realidad mayor, ocultos pero siempre accesibles. Como enseñaron los alquimistas, el vaso de la vida, cuando es conocido y aceptado, se convierte en recipiente de lo divino. La obra se cumple, no cuando se evaden los límites de la materia, sino cuando se reconoce su naturaleza simbólica, su pertenencia al tejido luminoso del uno. El tejido de todos estos relatos, imágenes, ritos y despertares culmina en la vivencia reflexiva y silenciosa de quien ha descendido a sus propios infiernos interiores para rescatar la perla primordial. Como Isis restituye los miembros dispersos de Osiris, devolviendo así la unidad al universo. Del mismo modo, el itinerario hermético es una reconstitución. Restaurar en la conciencia las correspondencias entre microcosmos y macrocosmos. Vislumbrar en la fractalidad de lo pequeño el ritmo profundo de las esferas celestes. Nada es ajeno. La muerte, la pérdida, la duda y el cansancio se integran también. Se revelan como necesarias estaciones en el peregrinaje de la sabiduría. Materias primas del magnum opus. Así, cuando el círculo se cierra y el buscador contempla, entre la bruma de los días, la claridad súbita del sentido, no encuentra tanto respuestas acabadas, sino el gozo secreto de haber vuelto a la fuente, portando en su interior la llama recobrada. Es en ese instante sagrado, silencioso, irrepetible donde el conocimiento deja de ser un fragmento erudito para devenir en latido renovado del todo. La quietud profunda que lo envuelve es el eco de la creación inicial, la vibración que unifica los mundos y reconcilia distancias antiguas. Cada símbolo redescubierto, cada experiencia reintegrada, son así chispas en el tapiz de la gran obra, anunciando que nada ha sido definitivamente perdido,
que la conexión con la mónada brilla inextinguible en la médula de lo humano y en el círculo mayor de la existencia, donde confluye el anhelo, la búsqueda, el sufrimiento y la restauración. Se trama, incansablemente, la síntesis, la posibilidad real de transmutar el plomo del tiempo y de la separación en el oro silencioso de la unidad. En la vasta línea donde se disuelven el ayer y el mañana, el espíritu del buscador reposa en suspenso, justo antes de la aurora de una comprensión renovada. Como el alquimista ante el crisol, la vida despliega sus símbolos, y cada símbolo oculto en lo cotidiano es una llave callada esperando a ser girada desde dentro. La perenne danza entre la sombra y la luz nos desafía, evocando ecos de antiguos templos y sellos que solo se abren bajo el roce delicado de la conciencia despierta. En este punto del viaje se insinúa el umbral, ni promesa ni amenaza, sino una invitación sutil a entrever la escalinata olvidada que asciende hacia las cámaras superiores del ser. Del mismo modo en que Thoth, escriba de los dioses, susurraba entre los pliegues del tiempo verdades capaces de cambiar el rumbo de una civilización. La voz que emerge del silencio interior no busca gritar, sino resonar. No lleva consigo cadenas ni exige juramentos, simplemente pulsa, como el vibrato de un cuenco sagrado, envolviendo de sentido el aire que respiramos. Los viejos paradigmas, aquellas estructuras férreas que parecían eternas, comienzan a mostrar fisuras, y donde antes había muros, la percepción revela umbrales. Resulta que la revolución auténtica nunca fue tarea de multitudes agitadas, sino de solitarios que supieron sentarse a escuchar el murmullo del origen. Se dice que la serpiente, símbolo de la sabiduría oculta, muda su piel para renacer 1000 veces dentro de un único ciclo. Así la conciencia, cuando es tocada por la chispa hermética, se retrae suavemente hacia su centro primordial, disolviendo la costra de creencias ajenas. Solo en ese cruce suspendido, cuando el mundo exterior guarda un instante de silencio, se hace audible ese rumor ancestral, la llamada a recordar quién eres, qué llamas olvidadas arden bajo tus guerras y cicatrices. Entonces, como las primeras gotas que tocan la losa seca, una posibilidad nueva empieza a filtrarse por las grietas. Quizás la vida pueda ser más que repetición, y el pulso secreto que anima la materia sea un texto por descifrar, un sendero de regreso al uno. Nada de lo verdadero necesita imponer su presencia. Lo eterno se insinúa con la gracia de una brisa, con la suavidad con que la luz del alba deshace la penumbra sin estruendo. Y es así como los símbolos más profundos, la pluma de Mat, el ojo de Horus. El oro filosófico no exige fe ciega, sino observación atenta. Una mirada que se atreve a ver lo invisible en lo cotidiano, caminante. La decisión nunca fue abolir el mundo, sino encontrar la llave capaz de revelar la belleza cifrada en todo lo que te rodea. Por eso, más allá de las palabras y los conceptos, lo central permanece, la promesa velada de que cada ser tiene en su centro un santuario inviolable, un lugar puro donde el bullicio de los siglos calla y la memoria primordial se eleva. En ese espacio sagrado, la sabiduría no es ajena ni prestada, sino el eco de pactos olvidados, hechas antes de tu primer aliento sobre la tierra. Es allí donde se clarifica que ni los dioses más antiguos, ni las estrellas más distantes pueden imponer el despertar, solo pueden señalar la puerta. Cada gesto consciente se convierte entonces en una ofrenda. Tomar un pensamiento y volverlo luz, mirar a otro ser y reconocer la chispa común, aceptar el vértigo de lo desconocido y aún así caminar hacia adelante. La fragilidad del instante es el hilo conductor.
Entender su sacralidad permite desvanecer, uno a uno, los velos que parecen separarte de lo que siempre fuiste, abandonando la necesidad de certeza absoluta. La mente aprende a surfear la paradoja. No es en la fuerza exterior, ni en la acumulación de datos, donde yace la metamorfosis, sino en la sutil recapitulación interna, en el abrazo silencioso del presente. Cada acto de reconexión reconfigura la frecuencia de quienes te rodean, impulsando ondas que viajan más allá de tu piel y tu tiempo. Así se teje la urdimbre secreta de la gran obra colectiva, donde el solo despertar de un alma en medio del polvo es capaz de inclinar el eje del futuro. Los antiguos sabían que un titilar de claridad interior podía encender ciudades de conciencia, y es por eso que guardaron sus símbolos para quienes estuvieran dispuestos a mirarse sin máscaras ni excusas. Ahora, en este umbral sin nombre, el instante se dilata y la respiración se vuelve testigo silencioso. El pasado, con su caudal de historias, se percibe no como cárcel, sino como la argamasa perfecta sobre la que edificar lo nuevo. El futuro, esa tela aún sin bordar, muestra apenas destellos de posibilidades, y el presente, vasto y palpitante, es todo lo que requieres para invocar la transformación. No hay mandato, solo un murmullo persistente. La certeza de que toda revolución genuina sucede primero al nivel del ser, en silencio, y su vibración, sutil e invisible, acaba transmutando el entorno hasta hacerlo irreconociblemente luminoso. Así, quien elige despojarse de los viejos mantos y escuchar de verdad, abre la puerta no a una fuga ni a un olvido, sino a una comunión con los ritmos más profundos de la existencia. El viaje no concluye, simplemente se ensancha, y el horizonte se convierte en un espejo que responde con preguntas en vez de respuestas, con un sentir más amplio en vez de límites. La historia no es un ciclo cerrado. Cada despertar es el anuncio de una nueva octava, una vibración más pura en la sinfonía de la humanidad. Por eso, se torna innecesario buscar afuera lo que, sutilmente, te aguarda en tu propio centro. Quizás, el mayor secreto de los antiguos no fue el misterio de las pirámides ni la magia de los grimorios, sino la simple verdad de que cada corazón contiene la semilla de un mundo por gestar, aquel que se atreve a acunar su propio silencio, que recoge la antorcha con humildad, deviene parte activa del renacimiento colectivo. Así, el cerrar de este ciclo es apenas la apertura serena de otra cámara, donde lo que fuiste cede paso a lo que intuyes ser. ¿Has sentido ya el temblor sutil de ese llamado interno? Si alguna vibración en esta travesía ha resonado en tu interior, deja su huella para que otros, en sus propios silencios, reconozcan que aún hay caminos para andar juntos. El sendero prosigue, y cada paso tuyo, mío, nuestro es el nacimiento silencioso de una posibilidad nunca antes soñada.